Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution. Hoy os traemos un vídeo sobre una lesión de rodilla muy habitual, pero a la vez un poco desconocida, que es la lesión de la pata de ganso, ¿vale? La tendinopatía de la pata de ganso. Así que vamos a explicaros qué es y cómo tratarla desde casa. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a movilizar durante un minuto la rodilla, ¿vale? Para ir calentando la articulación, ¿vale? Entonces simplemente vamos a coger la rodilla, nos la vamos a llevar al pecho y luego la vamos a estirar, ¿vale? Este ejercicio tan sencillo durante un minuto. Yo os recomiendo siempre que trabajéis las dos piernas, ¿vale? Aunque la lesión sea solo en una, trabajamos las dos, pero priorizamos la que está lesionada. Entonces vamos a estar un minuto trabajando en este movimiento, ¿vale? Mientras os cuento un poquito de la anatomía de esta zona. La conocida como pata de ganso es una inserción tendinosa que se localiza en la cara interna de la rodilla junto a la bursa anserina. Esta inserción tendinosa se encuentra formada por tres músculos. El semitendinoso, músculo que forma parte de los isquiotibiales, recorre la parte posterior del muslo y se encarga de la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. El segundo, recto interno o grácil, músculo que recorre la parte interna del muslo y que se encarga de realizar la rotación interna de rodilla, flexión y aducción de cadera. Y el tercero, el sartorio, que es el músculo más largo que tenemos en el cuerpo, va desde la cara externa de la cadera a la parte interna de la rodilla. Este músculo se encarga de realizar flexión de rodilla y aducción y rotación externa de cadera. ¿Y cómo se produce la lesión de la pata de ganso? Bueno, pues esta tendinopatía es muy común a varios deportes, pero es verdad que el que más prevalece es el running o correr, ¿vale? Vamos a contaros un poco los factores de riesgo más importantes para esta lesión. El primero va a ser un déficit en los estabilizadores de cadera. Si nos falta un poquito de fuerza, es probable que tengamos esta lesión. Segundo, una mala pisada. Un pie en pronación o un pie plano seguramente nos haga que la zona interna de la rodilla tenga más carga. Tercer factor de riesgo, falta de movilidad en el tobillo. Si nuestro tobillo no es capaz de hacer una dorsiflexión, no va a repartir bien la carga y se nos puede lesionar la pata de ganso. Otro factor de riesgo va a ser el valgo o las rodillas en X, las rodillas hacia adentro. Otro también muy importante, calzado inapropiado o muy desgastado. Y otra cosa que nos puede generar esta lesión es una sobrecarga o una mala gestión de la carga cuando hacemos el ejercicio. Luego también importante saber que es más común en mujeres que en hombres por la forma de la cadera. La nuestra va recta y la de las mujeres hace esta forma, entonces el ángulo de la rodilla tiende a ir hacia adentro. Y lo último, el sobrepeso. Si estamos un poco fuera de nuestro peso normal, pues tenemos más riesgo de sufrir esta lesión. Primer ejercicio, como os he dicho, vamos a empezar desde abajo hasta arriba, ¿vale? Vamos a empezar con el tobillo porque os he dicho que la falta de movilidad en el tobillo es uno de los factores de riesgo, ¿vale? Entonces nos vamos a poner en una pared. Vamos a coger la distancia de nuestro puño, ¿vale? La vamos a medir y desde aquí vamos a colocar ahí el final de nuestro pie, o el principio, mejor dicho. Desde aquí vamos a intentar tocar con la rodilla a la pared sin levantar el talón, ¿vale? Generando esa dorsiflexión de tobillo, ¿vale? Llegamos ahí, a mí me falta un pelín, pero si fuerzo consigo llegar, ¿vale? Entonces vamos a mantener ahí un par de segunditos cuando notéis esa tensión, ¿vale? Y relajamos, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer 15 o 20 veces y os recomiendo que lo hagáis siempre con los dos pies, ¿vale? El movimiento lo repito, desde aquí aguantamos un poquito y vuelta, ¿vale? Y podemos hacerlo también un poquito hacia adentro y hacia afuera, pero el más importante, hacia adelante. Segundo ejercicio, como ya os he dicho, vamos a ir de abajo arriba, empezamos a trabajar rodilla y parte del muslo, ¿vale? Vamos a hacer una sentadilla extendida, quiere decir que la fase de bajada va a ser mucho más larga que la fase de subida. Simplemente nos vamos a coger una silla y vamos a sentarnos en 5 segundos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y luego subimos en 1, ¿vale? No tiene más complicación el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5 y subimos. Si os parece muy fácil, lo podemos hacer a una pierna, ¿vale? Que entonces lo que sería colocarnos a la pata coja y igual hacer una fase de bajada de 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y luego subimos con 2. En este caso, muy importante que la rodilla no se meta hacia adentro, ¿vale? Cuando hagamos el ejercicio, la rodilla vaya siempre apuntando a la mitad del pie, ¿vale? Entonces, o bien con 2 o bien con una, ¿vale? Vamos a hacer 3 series de 10. ¿Cuáles son los síntomas de la tendinopatía de la pata de ganso? Se caracteriza principalmente por dolor en la cara interna de la rodilla. Esto nos podría llevar a confusión con patologías como esguinces del ligamento lateral interno o afectaciones de menisco interno. Un buen diagnóstico diferencial incluye dolor persistente en la parte anterior interna de la tibia a nivel de la rodilla, dolor al presionar sobre la inserción del tendón, posible presencia de inflamación en la región interna de la rodilla, dolor mayor a primeras horas de la mañana recién levantados, dolor en situaciones como levantarse de una silla o salir del coche, subir y bajar escaleras, dolor al inicio de la actividad deportiva que mejora durante la práctica deportiva con el calentamiento y que empeora al terminar. Y por último, dolor en la activación contra resistencia de alguno de los músculos implicados en la inserción tendinosa.
Tercer ejercicio, como ya os he dicho, uno de los músculos implicados es el semitendinoso, que forma parte de los isquiotibiales, así que vamos a fortalecer este grupo. Lo voy a hacer con la izquierda ahora para que lo veáis mejor, aunque he estado simulando todo el vídeo que es la derecha la mala, ¿vale? Vamos a coger aquí, nos apoyamos un poquito y vamos a poner el talón contra la pared y vamos a hacer fuerza hacia atrás, ¿vale? Aquí fuerza todo lo fuerte que podamos sin que aparezca dolor en la inserción de la pata de ganso, ¿vale? Mantenemos aquí esta contracción unos 20 o 30 segundos, ya os digo, todo lo fuerte que podáis sin que aparezca dolor. Cuando terminemos esos 20 o 30 segundos, descansamos un poco y vamos a hacer lo mismo, pero con el talón un poquito más arriba. Ahora vamos a meter el talón aquí y igual, apretamos, notamos la contracción aquí atrás en la parte posterior del muslo, 20 o 30 segundos, todo lo fuerte que podamos sin que aparezca dolor aquí. Y esto lo vamos a repetir en 3 series de 30 segundos. Cuarto ejercicio, vamos a hacer un excéntrico de la musculatura aductora, que ya hemos dicho que es uno de los músculos que se inserta en la pata de ganso, ¿vale? Nos vamos a apoyar encima de una toalla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es deslizar hasta donde podamos, ¿vale? Y desde aquí luego volvemos. A lo mejor algunos de vosotros no tenéis fuerza para volver, entonces no pasa nada. Recuperáis la posición, recolocáis la toalla y ya está, ¿vale? De esto vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones por cada lado. Vamos con nuestro quinto ejercicio. Como veis, me he puesto una goma entre los tobillos, ¿vale? Vamos a desde aquí. Nos vamos a doblar un poquito las rodillas, doblar la cadera. Importante, la rodilla siempre apunta en la dirección del pie. Desde aquí vamos a caminar despacito, ¿vale? Hacia un lado y hacia otro. Importante que controlemos el movimiento, tanto a la ida como a la vuelta. A la ida y a la vuelta. Y vamos a realizar 3 series de 15 repeticiones hacia cada lado. Vamos con el sexto ejercicio de nuestra rutina para la pata de ganso. Vamos a integrar un poco todo el fortalecimiento que hemos hecho, ¿vale? Lo vamos a hacer trabajando el equilibrio y la propiocepción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner a la pata coja, con la pierna lesionada, claro, y desde aquí vamos a doblar un poquito la rodilla, ¿vale? Aquí ya el equilibrio empieza a estar un poquito complicado. Tenemos que vigilar mucho que la rodilla no se vaya a valgo, ¿vale? Que no se vaya para adentro. Entonces, manteniendo la rodilla perfectamente estable y apuntando siempre a la mitad de nuestro pie, desde aquí, tenemos que mantener el equilibrio. Objetivo, llegar a 30 segundos, ¿vale? Si somos capaces de llegar a 30 segundos con la flexión de rodilla, manteniendo aquí y sin que la rodilla se nos meta hacia adentro, nuestra pata de ganso seguro que va a doler mucho menos, ¿vale? Así que nos colocamos, como os he dicho. Pata coja, doblamos un poquito la rodilla y la mantenemos siempre dirección mitad del pie. Mantenemos el equilibrio y aquí el objetivo sería llegar a aguantar 30 segundos, así que podéis practicarlo durante 1, 2, 3 minutos todos los días hasta que lleguéis al objetivo. Aparte de estos ejercicios, os voy a comentar un poco qué estrategias de tratamiento podríamos seguir en la clínica si vinierais a trataros. Una cosa que hacemos mucho es terapia manual o masaje en la musculatura afectada. Segundo, por supuesto, parecido a lo de este vídeo, ejercicio terapéutico para mejorar la estructura y la zona. Tercero, electroterapia para generar analgesia en la zona. Nos viene muy bien para quitar dolor en esa fase aguda de la lesión. Y por último, si vuestro caso es muy crónico y lleváis mucho tiempo con esta lesión, seguramente optaríamos por estrategias un poquito más agresivas como la sonda de choque o la EPI. Además de estos ejercicios, os voy a recomendar un vídeo para estirar todo el miembro inferior completo para completar el tratamiento. Dicho esto, cualquier duda que os surja viendo el vídeo, nos dejáis un comentario, suscribiros al canal y como siempre decimos, hasta la operación más allá. Adiós.